Hola, muy buenos días. Bueno, el otro día procedí a la lectura de un libro de Antonio de Vicente, eh, que nos dice cómo convivir con un narcisista. Y hoy voy a proceder a una segunda lectura de ese texto que escribió este autor y que dice lo siguiente. El combustible narcisista, para entender la eficacia y el fundamento de la técnica de la piedra gris, es necesario conocer previamente los mecanismos que subyacen en el proceso de obtención del combustible o suministro por parte del narcisista. Es uno de los aspectos fundamentales para entender la conducta de este abusador. El concepto clave para descifrar el confuso comportamiento del narcisista es el suministro o combustible, la energía que requieren continuamente para funcionar y que sostiene su falso yo grandioso, la construcción de sí mismos que proyectan en los demás. A través del combustible sacian su adicción al poder y el control sobre los otros. Es como un fuego que les quema por dentro, sentirse superiores, sentirse por encima, dominarlos. El combustible es la energía que nutre y les relaja de la tensión permanente en la que viven. El narcisista vive un perpetuo estado de ansiedad y el combustible es como la droga que adormece a los adictos. Sin ella, entran en un estado de ebullición y solo logran calmarse cuando reciben su ración de combustible o suministro. Los narcisistas reciben este suministro por medio de las reacciones emocionales que provocan en sus víctimas, ya sean de signo positivo, admiración, atención, reconocimiento, enojo, tristeza, ansiedad, dolor, estrés, etc. Y esto dará lugar a dos tipos de combustible que utilizan, el positivo y el negativo. El combustible positivo se refiere a aquellas expresiones emocionales de aprobación que el narcisista recibe de quienes le rodean. Pudiera parecernos que es normal que alguien reciba elogios y frases laudatorias por su trabajo y que nadie deba sorprenderse por ello. Pero cuando ese elogio es buscado con desesperación o con artimañas y constituyen una necesidad en sí mismo, la situación cambia, y especialmente cuando se recibe de forma inmerecida. Cualquiera de nosotros agradece unas palabras amables y cariñosas cuando hemos hecho una buena acción o un buen trabajo. El problema aparece cuando un personaje espera la constante aprobación y beneplácito para todo aquello que hace independientemente al resultado obtenido. El narcisista siempre espera una reacción emocional positiva por todo aquello que hace y la busca con desesperación. Esto le hace sentir que controla la situación. De esta forma, las muestras de aprobación se transforman en muestras de sumisión, ya que esta es incondicional. Para el narcisista conseguir este suministro positivo es relativamente fácil. Su don de gentes, su apariencia cuidada y sus habilidades sociales le hacen merecedor del respeto de mucha gente al exterior de su familia o su círculo íntimo. Los buenos usos sociales que preconizan las buenas maneras
y las respuestas generales de aceptación también les facilita la labor. El narcisista recibe una enorme cantidad de combustible positivo en su vida social, pero precisamente por esa facilidad de obtención, este tipo de suministro o de combustible es poco apreciado por parte del narcisista. Necesita otro tipo de combustible que sea más difícil de obtener y el resultado de sus esfuerzos, que solo se puede atribuir a él solo. La obtención de este tipo de combustible la reserva para su círculo más íntimo, ya sea familiar, laboral o social. Se trata del combustible negativo. En el caso del suministro negativo, el concepto es a la inversa. El narcisista se siente reforzado por todas aquellas respuestas de rechazo que recibe y considera que se deben a su supuesta superioridad sobre la víctima. El impacto sobre el narcisista de este suministro negativo es tan fuerte, tan importante, que él mismo provoca estas respuestas de rechazo en su fuente primaria, vejando, humillando y menospreciando a esas personas que elige como víctimas. Es difícil comprender que alguien se sienta alimentado emocionalmente por el daño que provoca en seres próximos a él y a los que se supone debería amar. Provocar dolor, causar disgusto, irritar, burlar, triangular afectivamente, humillar, desvalorizar, hacer de menos, ignorar, someter, escarnecer, doblegar, avergonzar, vejar, maltratar, doblegar, pisotear, y que con todo ello se produzca una respuesta de súplica, de protesta, de exigencia. Eso es lo que llena de regocijo al narcisista. Para él significa que ha conseguido la atención de aquella persona a la que controla y domina, y eso le hace sentir superior. Cuando lloras por su culpa, cuando te veo humillado y deprimido, cuando sufres, cuando explotas de rabia y le echas en cara todo el mal que te ha hecho, cuando te deprimes, cuando te angustias, cuando gimes en silencio porque no ves salida, él se siente hinchado y eufórico, satisfecho, orondo, embriagado de poder. Esta es la paradoja del combustible negativo. No es nuestro dolor ni nuestro sufrimiento lo que refuerza al narcisista, sino nuestra reclamación sobre él. Lo que le alimenta es nuestra respuesta. Esto explica por qué el narcisista necesita a personas empáticas y muy afectivas, ya que tenderán a tener una riqueza emocional superior en todas sus expresiones de dolor, de rabia o de rechazo hacia las manipulaciones emocionales del narcisista. Uno de los aspectos más desconcertantes es que este desbordamiento de maldad no tiene ningún tipo de justificación. Al contrario, la mayoría de las víctimas han dado suficientes muestras de generosidad e incluso amor al narcisista. Le han dedicado su tiempo y atención e incluso han terminado justificando sus conductas. ¿De qué manera podemos comprender que alguien responda a tanta entrega, a tanto amor o amistad, con esta forma y estas ganas de dañar? Si alguien a quien has hecho daño directa o indirectamente te devuelve el golpe, te parecerá lógico y entendible, pero lo que no puedes comprender es que aquella persona a la que le has entregado todo sea la misma que te maltrata emocional y psicológicamente.
El combustible negativo no es tu dolor o tu sufrimiento, no, es tu humillación o tu abatimiento lo que alimenta al narcisista. Es tu respuesta emocional, tu resistencia al abuso, tus quejas, lloros, exigencias, reclamaciones, suspiros, lágrimas o quejidos. Lo que alimenta al narcisista no es tu sufrimiento, sino tu desesperación. Y esta es la gran paradoja del narcisismo. Mientras para las fuentes secundarias aparece como un gran personaje, merecedor de cualquier honor, y su familia se ve como un ejemplo de unión y amor al interior. Con una fuente primaria, como explicamos, se vive dolor, sufrimiento y resignación. Respecto a los modos en los que el narcisista recibe el combustible, fundamentalmente el negativo, ya que el positivo, como hemos visto, es muy fácil de comprender, vamos a ver cómo lo recibe. En principio, de un modo mental. Y aquí el control que el narcisista ejerce sobre su víctima es tal que sabe a cada momento en qué estará pensando o en qué estará sintiendo su víctima. Si no le contesta una llamada o si no acude a una cita, comprender lo que está sintiendo la víctima es una fuente de combustible para él. Pudiera parecer por ello que el narcisista es empático, pero nada más alejado de la realidad, ya que entiende y es consciente de los sentimientos de su víctima, pero no sufre por ellos ni alcanza a ponerse en su lugar, que sería de verdad la respuesta empática. Otro punto del combustible negativo es cuando el narcisista interactúa. Es posible que tratemos de comunicarle al narcisista algo, pero que lo hagamos de una forma neutra, sin emociones o juicios de valor, con la intención de que no lo utilice como combustible. El simple hecho de la interacción ya le sirve de combustible, ya que él entiende que se le ha prestado atención y eso le es suficiente. Cualquier reacción ante la presencia de él, ya sea visual o física, ya es un tipo de contacto. Pronunciar su nombre, miradas, ya sean de afecto o ya sean de reproche, gestos incontrolados o incluso el lenguaje no verbal de nuestro cuerpo y de nuestro rostro. También debemos tener en cuenta los gestos o las palabras de amor. Realmente este suministro de combustible tiene bajo valor para el narcisista, algo que es tan importante para todo el mundo, sin embargo para el narcisista es el de segundo orden. Esto es debido a su incapacidad de amar y de comprender lo que en realidad significa el amor. El amor es entrega de uno mismo al otro. Lo contrario de lo que hace el narcisista. El narcisista, por su concepto de superioridad, siente un cierto rechazo por la intimidad física, cuando paradójicamente son personajes promiscuos, pero para ellos el sexo solo tiene un valor de dominación. En este caso, su deseo de sumisión de los otros es superior a ese rechazo físico que sienten por el otro. Aprecian, sin embargo, más las palabras, ya que les reconforta escuchar repetidamente mensajes de amor y de adulación. Cuidado con los gestos y palabras de atención, ya que el narcisista quiere permanentemente
ser el centro de atención. Todas aquellas palabras o gestos que lo coloquen en esa situación le sirven de combustible, ya sean palabras de cortesía, así como expresiones de una preocupación verdadera por él. Al narcisista eso le encanta. Le gusta que le reciban con gestos evidentes de su rango, que las personas lo esperen, que lo coloquen en los mejores sitios, que le reserven una plaza de estacionamiento. Ya en la intimidad le gusta ser tratado como un emperador, en donde todo gire en torno a él. Que se coma lo que a él le gusta, a la hora que él quiere, sin tener en cuenta para nada los deseos de los demás. Cuidado, también con los gestos y palabras de admiración. Despertar admiración en los demás es uno de los principales estímulos del narcisista. La admiración de los demás es la principal combustible positivo. Es la admiración, esa admiración puede ser de muchas maneras, desde distinciones honoríficas, a reservarle la cabecera de una mesa en una comida, a ser el protagonista de cualquier evento, a cualquier halago público, que se le cite cuando se hable bien de algo, que se mencione su familia como ejemplo social. Su vida social está orientada a la consecución de una serie de muestras de admiración que le permitan reafirmarse como lo que se siente. No olvidemos que el narcisista es un personaje con una autoestima baja y que necesita el constante refuerzo de su imagen por parte de todos aquellos que lo rodean. Los gestos y las palabras de enfado. Llegamos ahora a la fuente de combustible negativo. Este es el verdaderamente importante para los narcisistas. El combustible positivo es fácil de obtener. El entorno social lo suministra en abundancia, pero el combustible negativo es bucato di cardinale para el narcisista. Lo más apreciado. Cuando respondes enojado, cualquier gesto, cualquier palabra les sirve. Cualquier manifestación de contrariedad les alimenta. Pueden ser incluso gestos involuntarios, la forma airada de caminar o de moverse, la expresión de la mirada. Y no digamos cuando expresamos con palabras nuestro desacuerdo, resignación, dolor o sufrimiento. Obtener una respuesta de ira o rabia ante sus acciones les llena de satisfacción y tratarán de pinchar en la herida para que sea esa respuesta que se llegue a descontrolar para tratar de causar el mayor daño posible. Hemos de fijarnos también en el lenguaje no verbal, ya que, aunque no queramos manifestar nuestro desacuerdo o enfado ante el narcisista, nuestro cuerpo nos traiciona, diciendo aquello que queremos ocultar, y el narcisista lo sabe leer muy bien. Todos los gestos, a veces involuntarios, que acompañan a la frustración y al enojo, fruncir el ceño, caminar dando zancadas, un portazo, agitar el puño, crispar la cara, cambiar el tono de voz, son apreciados por el narcisista, por muy leves que ellos sean. Los gestos y las expresiones de llanto, a medida que las manifestaciones de dolor crecen, en la víctima también lo hacen la satisfacción del narcisista. Las muestras y palabras de dolor y sufrimiento, los gestos de desesperación, son un auténtico manjar para este sujeto. No olvidemos que estamos tratando con un depredador emocional. Por supuesto, no significa que el narcisista deje que te autodestruyas o te inmoles en tu propio sufrimiento. Eso sería perjudicial para él, ya que se le terminaría su fuente de combustible. Tiene la habilidad
para que en los momentos en que percibe que estás llegando a tu límite, consolarte y hacer ver que Él es tu Salvador, que te ama, que te quiere ayudar. Eso es lo que hace que sea tan difícil terminar con Él. Como sabemos, el narcisista es un gran actor y en este caso interpreta dos papeles de forma consecutiva, el de policía malo y el de policía bueno. La famosa estrategia del FBI para ablandar a los delincuentes más recalcitrantes. Explota los sentimientos de amor que sabe que tienes y en los momentos límites aparece para solucionarlo. Por supuesto, dejándote a ti como culpable de lo que ocurre, es decir, ayudándote, pero no tanto para que te recuperes, pero en una posición debilitada y siempre a su merced. De esa manera se garantiza el suministro de combustible por mucho tiempo. Tu estado de sufrimiento en realidad no le importa. Es la técnica del palo y de la zanahoria. Cuando me conviene te premio y cuando quiero te castigo. Esta es la realidad que hay detrás de todas las estratagemas, maniobras y mentiras del narcisista. De ahí su obsesión en identificar tus puntos débiles, sus maniobras de control y condicionamiento para crear la dependencia. Una vez conseguida esa fuente de suministro de combustible negativo, luchará con fuerza para mantenerla, ya que en caso de perderla, deberá comenzar nuevamente desde cero. Y también explica la máxima de que el narcisista siempre vuelve, ya que considera que le cuesta menos recuperar una fuente de suministro antigua que crear una nueva. Su dependencia del suministro negativo es tan importante que explotará a su víctima hasta haber agotado todo su combustible que pueda obtener. Cuando su víctima desfallece emocionalmente, es el momento de buscar una nueva fuente primaria de la que seguir obteniendo combustible. Como habíamos comentado al principio, comprender bien la naturaleza del concepto de combustible o suministro narcisista es de crucial importancia para entender la naturaleza de la conducta narcisista. A pesar de que son seres a los que la víctima ama, no debes juzgarlos con el corazón, ya que entonces te enredarás en la maraña que ellos tejen y nunca podrás liberarte de esa maldición. Es necesario que los analices desde la frialdad de la razón, viviendo o viendo sus motivos y sus actitudes. Así solo podrás comprender la magnitud del abuso que ejercen, el daño que causan, y podrás vislumbrar el modo de librarte de ellos. También comprendemos de esta manera la importancia de la técnica de la piedra gris, porque con ella cortamos este suministro o combustible negativo. Al adoptar esta estrategia anulamos todo tipo de comunicación emocional con el narcisista o la reducimos a lo mínimo indispensable. Lo importante no es el alejamiento que se produce, sino el aislamiento emocional al que lo sometemos. Privado de ese refuerzo negativo, se ve obligado a buscar otra fuente de combustible negativo. De alguna manera se pretende reducir al máximo la interacción emocional con este personaje perpetrador para no nutrirlo con las respuestas emocionales de la víctima. La única
solución que le queda a la víctima es poner distancia emocional de por medio, pero de inmediato, sin darse más plazo. Solo así, saliendo de la órbita psicológica que le impone a su víctima el narcisista, ésta se dará cuenta de su trastorno. El problema es que el agresor lo sabe, así que hará todo lo posible para que su presa no pueda alejarse y analizar la situación con racionalidad. Por eso trata de impedir que la víctima frecuente a personas que podrían hacerle ver el aspecto anormal de su relación, porque la comunicación paradójica, las agresiones violentas, la desvalorización del otro seguida de la seducción someten a la víctima en un estado tal de confusión que provocan que no sea capaz de ver la realidad por sí sola. De hecho, es tal el daño que hacen los narcisistas que quienes consiguen librarse de sus garras presentan con frecuencia síntomas de estrés postraumático semejantes a los que muestran quienes han pasado por una guerra o una catástrofe. Pero no es fácil establecer la piedra gris con un narcisista. Su carácter combativo en el intento de obtener combustible negativo lo transforma en una fuente de provocación constante y hace muy, muy difícil establecer la frialdad emocional necesaria para cortar su fuente de suministro, es decir, para no dar una respuesta emocional desproporcionada. Y aquí finalizo la segunda lectura por el día de hoy. Un abrazo y muchísimas gracias por estar ahí.